Está con nosotros el doctor Abelardo. Doctor Abelardo, qué pena con usted, se nos cayó la llamada. ¿Está acá con nosotros? Aquí estoy, Luis Carlos. Gracias, gracias. Nos continuaba hablando sobre el tema, doctor Abelardo. Sí, que este es un fallo muy importante, Luis Carlos, porque en realidad lo que deja claro es que una persona no puede hacer sobre otra señalamientos y indicaciones de orden delictual si no hay una sentencia judicial que así lo corrobore. Es una elemental decisión, no había que llegar a todo esto para que se concluyera eso y se le ordenara en varios puntos retractarse al señor Mendoza. Pero incluso estas cosas que son tan elementales hay que pelearlas en Colombia. Por eso la importancia del fallo. Este es un fallo que se produce en una sala de revisión en la Corte Constitucional. No tiene salvamento de votos, según han dicho los medios de comunicación, porque insisto, yo no he sido notificado formalmente, no tengo la sentencia en mis manos. Y efectivamente para nosotros es una gran victoria. Para el presidente Uribe por una parte y para mí como abogado Luis Carlos porque llevamos más de 2 años peleando esta situación. Pero esto nos obliga a hacer una reflexión de fondo, no solamente a los abogados, porque incluso aquí participaron abogados, el señor Mendoza dice que es abogado, yo no sé, pero también dice que es periodista. Y entonces, ¿cómo puede meterse a todo el periodismo en una misma bolsa, creyendo que el periodismo es hacer sindicaciones que no están soportadas en la realidad o en el material probatorio, sino en las malquerencias de una persona? Esto nos obliga a una profunda reflexión y el periodismo no puede hacer, o el periodismo serio no puede hacerle eco a este tipo de cosas. Y muchos que se dicen periodistas le hicieron eco a este bodrio, a esta infamia de Matarife. Hay que reflexionar sobre esto y tener claro que a nadie tiene el derecho de sindicar a otra persona cuando no hay, insisto, una sentencia judicial que así lo haya definido. Sí, abogado Abelardo de la Espriella, le pregunto a Santiago Ángel, es que en la revisión que hemos hecho de la sentencia de la Corte hay un acápite que llama mucho la atención y es sobre algo que usted denunció y es la posibilidad de un fraude procesal. La sentencia dice: asimismo informó a la sala que el 6 de agosto de 2021 el señor Mendoza Leal habría confesado públicamente que Jack Nielsen, Emma Thompson y Box Jelly and Fish, quienes según se indicaba en la serie eran los productores y una marca registrada respectivamente, no existían. Y pues fraude procesal para engañar a la justicia es un delito muy grave, como ya sabemos. ¿Qué es lo que pasó con esas organizaciones que supuestamente estaban detrás de la financiación de la serie? ¿Por qué usted habla de fraude procesal? Santiago, durante todo el trámite, el señor Mendoza, que dice que es muy guapo y que es muy valiente en redes sociales, trató de evadir su responsabilidad, diciendo que no era el productor, que no había escrito primero, que era otra empresa extranjera, metiendo 20 nombres por el medio, empresas que no existían, y eso pudo eventualmente haber hecho incurrir a la autoridad en un error. Por lo pronto le sirvió para dilatar todo este trámite, una revisión que duró 2 años, cuando se pudo haber resuelto en 10 meses. Hicieron todo lo posible por evadir su responsabilidad. Ese acápite al que haces mención lo voy a revisar bien, y si tienes la sentencia, porque veo que ustedes están más ateados que yo, te suplico que me la mandes para poder leerla y efectivamente estudiar cuáles son las acciones que se van a tomar próximamente frente a este caso, Santiago. Doctor de la Espriella, con base en esta decisión que se ha tomado, ¿va a haber algún tipo de contrademanda por daños, por perjuicios morales? William, se están estudiando todas las posibilidades, porque para mí es un imperativo de orden moral llevar esta pelea hasta las últimas consecuencias para honrar la confianza que el señor expresidente Álvaro Uribe ha depositado en mí y por supuesto también para honrar ese gran cariño y admiración que yo le profeso a él. Así que este asunto llegará hasta las últimas consecuencias. Y como lo decía yo en el video que publiqué, las batallas no terminan hasta que se acaban. Aquí se habían jactado los abogados del señor Mendoza, él mismo, supuestamente dijeron que nos habían derrotado por la primera instancia. Yo decidí no apelar, presenté una solicitud de revisión y aquí estamos hoy con una decisión final. Pero esta pelea la llevo hasta las últimas, sin duda, como corresponde. Sí. Bueno, doctor de las Priedas, se pregunta uno, ¿y cómo se resarce un daño? Es decir, ¿cómo se resarce el daño y cómo se borra lo que ya está dicho, lo que ya muchas personas creyeron? Porque usted sabe que hay una generación, pues digamos que no vivió en el gobierno de Álvaro Uribe y que
su idea de Álvaro Uribe es lo que le dicen, por ejemplo, el Matarife. Sí, de acuerdo, Darcy. Esto hace muchísimo daño, pero hay que entender también que esta decisión tiene no solamente un contenido jurídico, sino también político. Y para la defensa del presidente y para su vida política se constituye en realidad en un gran triunfo. Habría que revisar desde el punto de vista civil cuáles pueden ser las implicaciones de este fallo para reclamar los perjuicios a que haya lugar, pero para eso, por supuesto, debo contar con el visto bueno del señor expresidente, con quien me sentaré próximamente a revisar los alcances de este fallo y a tomar las determinaciones que en derecho correspondan, porque puede ser también que él decida dejar la pelea aquí o continuarla, ya eso depende de él. Lo cierto es que yo estaré listo para acometer cualquier lucha que se tenga que emprender en defensa de su honra, de su buen nombre y por supuesto del debido proceso, porque ese también es un pronunciamiento muy importante de esta sentencia. Con este tipo de sindicaciones no solamente se viola el derecho a la honra, a la dignidad humana, sino también al debido proceso, ese derecho sagrado que todos tenemos a no ser prejuzgados hasta que una autoridad judicial lo determine y hasta que ese fallo judicial esté en firme, Darcy. Doctor Abelardo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Qué va a pasar con la serie? ¿La serie la tienen que sacar de las plataformas o la serie puede seguir circulando o la serie la tienen que corregir o la serie queda, digamos, reservada y recogida? ¿Cuál es el futuro de lo que ya hicieron? Si otras personas quieren ver, la tienen que entregar editada. ¿Qué va a pasar con eso? Doctor Lozano, buenos días. Entiendo que la sentencia lo que habla es de las rectificaciones y que se tienen que hacer a través de los mismos medios en los que se difundió la serie. La solicitud de bajar la serie era una solicitud subsidiaria que yo hice. Entiendo que esa solicitud la Corte no la aceptó, pero planteó que todas las rectificaciones deben hacerse a través de los mismos canales y con la misma difusión y en la voz del propio Mendoza. No puede endosarle esa responsabilidad a una tercera persona. Pero, doctor Lozano, venir nosotros de semejante infamia, en donde se daban por ciertas cualquier cantidad de horrores y difamaciones, y lograr que una autoridad judicial de cierre, en este caso la Corte Constitucional, en una decisión en la que no hubo salvamento de votos, que fue una decisión unánime, le diga a este señor que tiene 5 días hábiles para hacer las rectificaciones, para aclarar que el expresidente Uribe no es un genocida, no es un asesino, no es un mafioso, no es un criminal, es sin duda un gran triunfo porque venimos de la oscuridad y con esto estamos viendo la luz al final del túnel. Es que ha sido muy difícil defender al presidente Uribe, porque aquí se le aplica un código distinto al presidente Uribe, se le aplica una constitución distinta. Todo lo que tiene que ver con él se complica, porque hay una actitud constante y reiterada de negarle sus derechos, como si fuese un ciudadano de tercera. Esta ha sido una pelea muy, muy dura, doctor Lozano, y yo la seguiré dando precisamente para honrar esa confianza que ha tenido el señor presidente Uribe en mí. Y en mi equipo, por supuesto, porque esto es un trabajo de equipo. Aquí estuvieron dos grandes compañeros y socios, Karen Juris y Mauricio Maestre, ayudando en este tema y fue un trabajo de más de 2 años. Doctor Abelardo, pero más allá de este triunfo absolutamente sonoro y que obviamente reivindica el buen nombre del expresidente Álvaro Uribe, esto genera una jurisprudencia, es decir, porque muchas personas son atacadas, muchos periodistas, muchos actores, muchos modelos, muchos, no sé, personas líderes de opinión son atacadas en las redes sociales, en Twitter o en Instagram, no sé, en todas estas redes sociales o con cosas ya más elaboradas como las de Matarife, pero que atentan contra el buen nombre de las personas. Esto sí deja una jurisprudencia. ¿Sí avanzamos en estos términos para proteger el buen nombre de las personas? Profesor Quijano, usted ha dado en el punto clave al cual me iba a referir. Así de sencillo. Esta decisión sin duda es un precedente judicial muy importante porque es el órgano de cierre en materia constitucional. Lo que dice
el fallo, grosso modo, porque insisto, no tengo la información completa, es que no se pueden hacer estas indicaciones sin que haya una decisión judicial de fondo. Y además que no se puede hacer mal uso de la libertad de expresión, vulnerando otros derechos cuando ese tipo de opiniones se sustentan en las malquerencias personales y no en las pruebas o en las sentencias judiciales. Eso que usted ha preguntado es fundamental y esta sin duda es una sentencia hito en ese sentido, que va a permitir que no se atropellen derechos tan importantes como el derecho a la honra y el buen nombre. Muchas veces el único legado que tiene una persona es ese legado inmaterial del buen nombre y de la honra. ¿Y cómo puede entonces afectarse la posibilidad de legarle eso a su familia, a sus hijos, ese buen nombre de cualquier persona por una sindicación que está soportada en un odio personal o en un interés político? Porque detrás de todo esto había todo un interés político. Detrás de todo esto había todo un plan para desprestigiar al presidente Álvaro Uribe Vélez. Y así engañaron también a la juventud. Pero por supuesto que esta sentencia da, insisto, una luz al final del túnel para evitar que esos atropellos se cometan en lo sucesivo. Muy interesante esta sentencia sobre el expresidente Álvaro Uribe. Veremos cómo reaccionan estos señores de Matarife y, por supuesto, desprestigiados todos estos premios de televisión y de prensa y demás, que lo único que se han convertido en los últimos años, y lo digo a manera personal, son en cámaras de resonancia de una ideología política. No premian el periodismo, premian el activismo, y eso está demostrado con esta sentencia de la Corte. Esos premios que hay en Colombia no sirven para nada, absolutamente para nada. De pronto para que los papeles no se huelen, los que uno pone encima de la mesa. Un abrazo, doctor Abelardo Lesprella, muy amable, muy gentil. Luis Carlos, una última cosa, felicidades por reclutar a Dominica, muy linda y muy inteligente. Doctor Abelardo, muchas gracias. Muy gentil por siempre estar aquí acompañándonos, muy amable.